empezamos ahora nuestras iniciativas iberoamericanas de formación virtual. Son parte del panel Héctor Bernal, mi tocayo aquí, coordinador de radio y televisión del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Ricardo García Bahamonde, coordinador del proyecto Red Social, Fundación 11 para América Latina, y Jorge Rey Valsachi, director ejecutivo de Virtual Educa Cono Sur y ESEVE Buenos Aires, Argentina. Empezamos con mucho gusto con Héctor Bernal, por favor. Gracias, tocayo y compañeros con el que compartimos el día del panel. Me da mucho gusto, es un honor estar aquí, un honor también a la invitación que nos hiciera nuestro amigo José María Antón, el secretario general de Virtual Educa, y todos los que nos acompañan, gracias a Ricardo de la Secretaría General de Iberoamericana por estar aquí, estarnos acompañando. Muy brevemente se ha estado mencionando al ILCE. Ayer mi compañera, colega y amiga Patricia Ávila mencionaba, y nuevamente repito muy rápido, el ILCE es un organismo internacional constituido con 13 países miembros. La sede está en la Ciudad de México. Colaboramos activamente con cada uno de nuestros miembros en los temas de educación y de tecnología de la información y la comunicación. En mayo próximo cumplimos 50 años de creación del instituto. Se creó al amparo de la UNESCO en Uruguay, en una sesión que hubo en el año 56, y realmente para el ILCE en este año, y como lo ha sido muchos otros, es un año muy importante llegar a estos 50 años y seguir buscando las nuevas alternativas, cambiando y además acoplándonos a las demandas de esta globalización. El tema, y que se ha estado mencionando también, es el asunto de los medios, la innovación, pero siempre pensando en la convergencia. Cuando hablamos de los países de la región, todos enfrentamos, la región latinoamericana, todos enfrentamos las mismas dificultades, que es tener acceso a la propia tecnología, la alfabetización digital que se ha mencionado, y acceso sin duda a Internet. Ha habido grandes avances, hoy se mencionaba los avances de Chile, los avances por supuesto de Brasil, de Argentina, México, pero aún compartimos grandes dificultades. Cuando hablamos en el ILCE de convergencia, quiere decir que siempre buscamos cuáles deben ser los medios más adecuados con lo que cuenta cada región, y también para qué usuarios van a utilizar esa tecnología. Es decir, hemos trabajado muchísimo en la parte de televisión educativa con un satélite que el gobierno de México ha puesto a disposición de la educación, en el cual nosotros tenemos un ancho de banda con el que desarrollamos nuestros proyectos para todos los países miembros, y que no tiene costo, es una aportación que México hace, es la reserva de los satélites mexicanos que el gobierno aporta, y que eso permite entonces que sea un medio muy potente, de gran impacto, y sobre todo que es un medio muy accesible cuando se está uno incorporando a estas tecnologías. Pero eso no quiere decir que sea la única posibilidad. Lo que hacemos es, tenemos una serie de proyectos en Internet, como la red escolar, como es ahora el ILCE desarrolla los contenidos de este proyecto que ustedes deben de haber escuchado, que es Enciclomedia. Es un proyecto que el gobierno de México ha impulsado mucho. Los contenidos y el desarrollo del modelo fue planteado en el ILCE, y bueno, así es que vamos haciendo propuestas pedagógicas, utilizando herramientas, siempre pensando en que estas plataformas no son más que una herramienta que nos permite llevar contenidos, que nos permite darle acceso a una población que está alejada,
pero que siempre está puesto el énfasis en el uso de la tecnología, en los modelos educativos que desarrollamos y en la gran apuesta que hacemos, sí, claro, utilizando estos medios, de que queremos dar cobertura con calidad. Se ha hablado hoy, el panel de calidad fue un panel intenso, muy participativo, y bueno, son estas propuestas. Simplemente hay algunas láminas que pensamos en ese sentido, que estamos centralizando este proceso en el aprendizaje, en el cual el individuo a lo largo de varios años le hemos dado ciertos metodologías para que él pueda desarrollar habilidades, desde habilidades tecnológicas, pero utilizando la herramienta como un instrumento pedagógico, propuestas para docentes, propuestas para la capacitación para el trabajo, y también siempre pensando en que esto es una tarea constante para y a lo largo de la vida del crecimiento de los individuos. Entonces siempre la idea es que debe ser un compromiso, y decimos, no nada más es siempre el Estado, no siempre las instituciones, sino debe ser de cada uno de los individuos y de todos los grupos sociales que estamos involucrados en las comunidades educativas. Es una educación permanente, y siempre queremos decir que cuidado, porque luego se menciona mucho la tecnología, pero también la tecnología mal empleada, sin un modelo claro, puede ser una tecnología que excluye. En lugar de ser una tecnología incluyente, hay que tener cuidado, y por eso decimos que qué tecnología usamos para qué grupo de individuos, después de que tenemos un perfil de usuario y de acuerdo a sus capacidades. Entonces, sí pensamos que es poner la tecnología al servicio de la educación en un proceso tripartita, que es educación, comunicación y tecnología, pero que no nos excluya. En una visión que lo han estado mencionando las personas que nos antecedieron, todos con una gran capacidad, y que bueno, todos hablamos del compromiso de elevar la calidad, y lo decía hoy el doctor Cervantes de la UNAM, que efectivamente se puede tener mayor cobertura y se puede dar calidad, porque hay una gran apuesta a que sí se puede utilizar la tecnología en modelos formales y no formales, y puede ser de una perfecta calidad, claro, siempre y cuando va con un proceso de acompañamiento. La idea con esto es que si nosotros tenemos claro que es una propuesta para los países de la región, que hay equidad, pero que hay un respeto a la diversidad también, ¿no? Se ha discutido mucho ahora en la reunión de Túnez en noviembre pasado sobre simplemente hasta los teclados, ¿no? El lenguaje de los teclados. Entonces, bueno, la tecnología ahora tendrá, y los grandes proveedores, que son los que tienen que hacer las inversiones, y nosotros ser los que utilizamos esta tecnología, es que sea una tecnología que incluye, que tiene una claridad en la diversidad, y que reconoce además la diversidad cultural en la que enfrentamos todos. Simplemente también es que queremos, en este sentido, acortar la brecha tecnológica, pero por supuesto siempre hablamos de tecnología, y diríamos que también y la cognitiva existente. El ILSE, con esta misión latinoamericana, hemos tratado de compartir con los países miembros los proyectos que hemos desarrollado para otras instituciones en México, en proyectos que están siendo financiados por agencias internacionales y que ya están probados, que ya están diseñados, y que se ha ido tratando de tener una metodología de lo que a veces simplemente no hay que hacer, ¿no? Simplemente es tomar los casos existentes, y la verdad es que se trata de responder a los retos que la sociedad nos impone, y que ahora es una sociedad que está completamente informada, pero que hay que construir y ayudarle a construir conocimiento con eso. Hay demasiada información en la red, hay demasiada información en los contenidos. El asunto es cómo esa información se integra, se procesa, y cada uno de los individuos la forma un conocimiento. Si no, simplemente hay una gran cantidad de información dispersa, algunas de muy buena calidad, otras simplemente hay de todo. El asunto es cómo ayudamos a buscar esa información, a procesarla y que le sirva a los individuos. Hemos, como lo mencionaba, desarrollado modelos de uso de tecnologías que sean acordes, que favorezcan la educación a distancia, la capacitación para la vida, la formación docente.
Y aquí hay algo que es cómo las propias comunidades tienen que apropiarse de su propio proceso formativo o educativo. O sea, cómo las comunidades utilizan la tecnología, utilizan los contenidos y se apropian de ellos. Y no simplemente es una imposición tan ajena a las comunidades. Me refiero a comunidades rurales, comunidades alejadas, en las que está pensado que desde el escritorio del funcionario, el escritorio del individuo, se quieren resolver los grandes problemas que la comunidad necesita apropiarse. Hay casos en algunos lugares llaman telecentros, nosotros le llamamos plazas comunitarias o los grandes proyectos de gobierno como los centros comunitarios digitales, que son grandes centros de recursos en donde hay televisión educativa, hay internet, computadoras, mediatecas, CDs, videos, pero ahora cómo el individuo utiliza eso y que le sirva para su uso cotidiano, porque luego también la realidad es que les podemos dar una gran contenidos, pero que no reflejan la realidad que están viviendo en esas zonas alejadas. Entonces, bueno, eso es lo que tratamos de facilitar, como dice aquí, la generación de esos contenidos locales y regionales, ver qué está pasando y cómo utilizaron ellos esas experiencias. Y en este sentido, bueno, hay propuestas de formación permanente para y a lo largo de la vida. Una parte que ayer se mencionaba de los servidores públicos, hemos trabajado en México, hay una intensa actividad por la formación de los funcionarios públicos, entonces nosotros estamos ayudándoles a convertir esos contenidos que tenían para procesos presenciales en una propuesta de educación a distancia, donde se combina la televisión, pero son las videoconferencias, es un portal de internet que tiene ahí almacenados los PowerPoint de los instructores, los audios, los videos, pero que también los invita a hacer procesos colaborativos, de tener foros donde ellos discuten un caso y se presenta después al instructor. Y en esto, cuando yo hablaba de que cualquier medio es idóneo, si el individuo es el que lo va a utilizar y él es el que tiene que tener las habilidades, cuando nosotros hablamos en estos procesos le decimos a las instituciones, ¿cuál es el perfil de tus usuarios? En este sentido, nosotros utilizamos hoy la televisión educativa, donde tenemos los estudios en el ILSE, se transmite, hay quien sí tiene posibilidad de tener acceso ya en esas teleaulas a internet, entonces se les hace un portal y tienen un chat para estar interactuando con el expositor, con el instructor en ese momento, pero para aquellos que no hay y que simplemente hay una caseta telefónica rural, bueno, hay un número que no tiene costo en el cual entra la llamada a nuestro estudio y se le pregunta directo. El chiste es cómo buscamos todas las maneras de tener interacción, o sea, la salida de la televisión es unidireccional, bueno, cómo buscamos que ese regreso le permita a las dos partes alimentarse, tanto el instructor de cómo está captando esa población que está recibiendo la capacitación y ellos cómo pueden también enfocarlo él a que oriente a sus necesidades. Entonces tenemos desde un fax, desde este número sin costo para larga distancia, desde un correo electrónico, y simplemente hemos recibido llamadas en el que dice, lo único que puedo mandar es este fax, que me lo prestaron aquí en una oficina pública, y aquí van todas las preguntas. Entonces, bueno, ¿cómo buscamos que y todos los medios sirven? En ese sentido, cuando hablamos de convergencia de medios, el libro sirve, el CD sirve, el DVD también, el internet también, pero cuidado, no digamos que uno es mejor que el otro. Hay quien sí entiende que utilizar todas esas tecnologías le va a permitir facilitarle muchas cosas, pero hay quien uno no ha tenido acceso a ello, va a tardar mucho en que tenga, y no podemos decirle entonces que simplemente su proceso que lo lleva de la mejor manera no es real, simplemente todos los medios son convergentes, todos los medios deben confluir para un solo proceso, que el individuo reciba contenidos, información y que le permita cambiar su forma de vida. En este sentido es que nosotros pensamos en 6 líneas conceptuales. La número 1 es el acceso, o sea, cómo podemos universalizar y promover el acceso para obtener una equidad. Segundo, está centrado en el proceso de aprendizaje, como lo decía, y entonces cómo enfocamos para este tipo de procesos el enfoque educativo sobre el aprendizaje que le permita al individuo desarrollar sus habilidades. Tercero, cómo mejoramos el entorno del aprendizaje de la propia comunidad. Ellos ya tienen luego sus propios procesos. ¿Cómo les ayudamos a que los documenten? Bueno, a veces es desde que puedan hacerlo
con fotografía, con una cámara, que puedan plasmar sus experiencias, cómo ayudarles a que puedan asistir a otra teleaula y puedan transmitirlo, como se hablaba en la mañana de esa transmisión del conocimiento de manera presencial. Bueno, todos estos elementos confluyen. ¿Cómo hacemos? Y este es el gran reto, y creo que esto es uno de los motivos por los que hoy nos encontramos aquí, que nos convoca Virtual Educa. ¿Cómo hacemos las grandes alianzas? ¿Cómo hacemos las grandes fortalezas interinstitucionales para poder realmente resolver los problemas de nuestras regiones? Hemos escuchado el día de hoy una serie de planteamientos, pero bueno, después de eso, después de que hemos estado el día de hoy aquí, ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué sigue? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los acuerdos? ¿Cuáles son esas grandes alianzas? Creo que ese es uno de los retos que hay que plantear y que seguro José María, que lo hemos venido comentando estos días, él ya lo ha planteado. Decía que bueno, estas conferencias están grabando, se están transmitiendo por internet, van a estar ahí. Ojalá podamos después de eso llegar a conclusiones muy precisas. Luego el asunto de los medios, ¿no? Ampliar los medios para el aprendizaje, y cómo incorporamos las tecnologías. Bueno, ese es el gran reto en el que todos estamos trabajando. Aquellos cursos de incorporación de las tecnologías, aquellos cursos del uso pedagógico de estas tecnologías, verlas como esta herramienta que son que permiten potenciar, pero bueno, cómo les incorporamos un proceso pedagógico. Y al final, bueno, los alcances, cómo diversificamos la gran oferta de programas de capacitación con contenidos, por supuesto, de calidad. En este sentido, tenemos características que debe ser incluyente, debe ser equitativo, debe ser flexible, debe ser innovador, porque el otro riesgo es que tengamos todas esas tecnologías, como se ha hablado, el e-learning, las plataformas, los portales, la televisión educativa, pero que sigamos haciendo lo de siempre, lo mismo. O sea, que tomamos el internet y hagamos las páginas planas. El que se presente un instructor y en la televisión diga, imagínense ustedes que, ¿no? Cuando ve decir, oye, aquí hay un video que representa, aquí hay una animación que te dice, aquí tengo una fotografía. Porque lo que está haciendo es poner contenidos que a su vez están multiplicando. Entonces, cuidado que no tomemos la tecnología para hacer las formas lo mismo de siempre. Y luego, bueno, cómo realmente estos contenidos se vuelven pertinentes, ¿no? Es un asunto también de pertinencia entre los contenidos, la utilización. Este sentido de la convergencia, donde dice ustedes, ven ahí identificación de usuarios, bueno, es quienes sí tienen en este momento televisión educativa, se adaptan los contenidos, hay todo un diseño institucional y pedagógico, hay la producción de los programas, en dónde empieza la primera incorporación a internet, bueno, cuando hay un portal que transmite como lo estamos haciendo nosotros para la parte de capacitación, todo lo que se transmite de capacitación en televisión simultáneamente se transmite por un portal de internet que está diseñado para cada uno de los programas, porque la idea es que sí estén asociados los contenidos a un programa, a un concepto específico, y que tiene la información, como en materiales multimedia, cómo tenemos mediateca y tenemos acceso a esas mediatecas, que es otro tema que aquí ha estado también mencionándose, y bueno, hasta llegar a un proceso, como decía el doctor Miklos, de cómo individualizar ya el conocimiento, o sea, cómo a través de que empezó por televisión hay un portal que los va incorporando, después hay acceso a una serie de bancos y de bases de datos, pero bueno, luego cómo podemos hacer un plan de estudios individual, cómo hay una tutoría en línea, cómo hay los foros, los chats, las redes, cómo hay una evaluación en línea y una precertificación, en el sentido de que hoy lo que se dice es que la certificación en muchos casos debe ser presencial, y bueno, es una discusión en la que yo no entro, es una discusión para los especialistas y académicos que ellos los tendrán que resolver, pero sí estos elementos lo dejan al individuo hasta un momento en el que él permita llegar a hacer ya su propio esquema. Y luego la evaluación del programa, bueno, los indicadores de la cobertura, lo que decimos la pertinencia, el control, la interacción, la calidad, pero el impacto, porque ese es luego todos aquellos que aún hay una gran reticencia a utilizar la tecnología porque dicen que no se logra el impacto. Bueno, el asunto es que hay que evaluar el proceso en los dos sentidos, el proceso de cómo el individuo desarrolló habilidades, pero también cómo esas tecnologías lo utilizaron para cambiar su forma cotidiana de hacer las cosas. Esto nos ha obligado a que a una demanda de los propios países miembros e inclusive no miembros, el ILSE está haciendo una propuesta innovadora de una secundaria para América Latina con convergencia de medios. Cuando hablamos de convergencia de medios, aquí está pensado en que es una secundaria
para alumnos en edad escolar, que su énfasis está sobre la televisión o sobre contenidos audiovisuales, que son sesiones, un tratamiento diferente, son sesiones de 15 minutos, cápsulas muy concretas, y por supuesto hay un trabajo presencial del maestro tutor, que es el que va guiando. Y por otro lado, es como en ese sentido se le hacía una propuesta a los propios países que sí han podido incorporarse a Internet en una secundaria sobre Internet. Entonces, estamos trabajando en esos dos, ya hemos terminado todo el contenido de los programas de esta secundaria, vamos a hacer una etapa piloto con 4 países y lo que sí tenemos claro es que lo que hace diferente este modelo a muchos otros que han utilizado, inclusive han utilizado la telesecundaria mexicana, es que hay un espacio común generalizable, por mencionarlo así, que es todas las materias, las asignaturas que son ese gran tronco común, y lo que sí es una realidad es que debemos codiseñar entre el país y la propuesta de nosotros para que sea apropiado por el país, regresando un poco en la parte específica de historias del país, geografía, historias de la propia Latinoamérica. En este sentido, bueno, es un poco lo que vamos haciendo, es una propuesta que da acceso, porque puede ser por televisión o simplemente los materiales pueden estar grabados en CD, repito, hasta en VHS si fuera el caso, de que hay todavía comunidades que tienen videocaseteras VHS y para que lo cambien será una cuestión ya de cada uno de los países y de los propios ministerios, pero bueno, hasta el asunto es que no quede cortado el proceso, o sea, que tengan los elementos para que puede ser vía televisión. Nosotros tenemos este satélite que actualmente transmitimos, reciben la señal y hay países que le inyectan, bajan esa señal con un simple decodificador de nosotros y le inyectan a sus canales de cable, que por ley están obligados los cableros privados a darle salida a sus canales o a sus propios canales estatales, con una cobertura de calidad que se construye de una manera articulada, y bueno, un derecho a la educación que todos hablamos, pero que sea una equidad con educación, ¿no? Diríamos además algo que es muy ambicioso, pero que es una realidad para un gran mosaico de tanta diversidad en la región, que debemos de tratar de construir una sociedad intercultural del conocimiento. Si no, volvemos a regresar a ese esquema en donde quién dice cuál es la sociedad del conocimiento y quién realmente se está incorporando a la sociedad del conocimiento. Los conceptos que tiene el modelo de esta secundaria es en un carácter eminentemente latinoamericano, centrada sobre un currículum flexible, sobre los aprendizajes socialmente significativos, que es toda esta corriente que está muy, muy fuerte en la educación y que está planteado en los documentos además de UNESCO. Ustedes revisan la última declaración que yo mencionaba el otro día, ahora con la social información que presentó el secretario general de la UNESCO en Túnez. Bueno, tiene y contempla todos estos elementos que debe ser interculturalidad, medio ambiente, educación ambiental, enfoque de género y los derechos humanos, porque es un currículum que sí está pensado con ese sentido de la gran declaración que vamos todos hacia la educación para la paz. Como yo le decía hace un rato, bueno, para que esto se apropian los países y las comunidades, porque está pensado que es a partir de una interioridad de los individuos hacia una exterioridad en el cual tienen que compartir este mundo en una era global y que no nos podemos seguir aislando. Lo otro es, cuando hablaba yo de este sentido, bueno, ¿cómo le pensamos dar una salida? El ILSE tiene la capacidad tecnológica para poder actualmente, con la infraestructura que se tiene, subir esta señal al satélite. Hay una gran apuesta de esta administración del ILSE de poder compartir todo lo que tenemos con los ministerios, con los países miembros, con los países no miembros. Algo que nos da mucho gusto es que desde 1978 no se había incorporado otro país y Argentina será el país que en breve se estará incorporando. Entonces, es ofrecer todas estas alternativas en el sentido de que pueda ser una especialización en el uso de medios, pero que pueda permitirles, como decíamos, llevar posibilidades de contenidos con un crecimiento y una cobertura que le permita a la región realmente crecer, realmente desplegar.
Yo creo que a nadie nos queda duda que Latinoamérica es un continente con una gran capacidad de creación, de adaptación, pero que a veces lo que hace falta son esas salidas, esas alianzas, esas estrategias. Esa plataforma pretende servir como iniciativas estratégicas del sector educativo continental, es decir, está puesta a disposición de los países para iniciando con esta secundaria, y bueno, ahí vienen las grandes alianzas donde el ILSE luego puede hacer esto, otras grandes propuestas con Virtual Educa y con la propia TEI, pero bueno, es cómo tomamos donde sí hay experiencias exitosas en los países, simplemente hay que conocerlas y que se vuelvan además proyectos regionales. Esa es una verdad, ¿no? Si hoy que se habla de los accesos a los fondos, por ejemplo, el BID retoma todas aquellas iniciativas para fondos públicos regionales, es decir, que tiene que ser de impacto a la región. Bueno, la actualización para maestros es una necesidad que se ha planteado por los ministerios de la región. El modelo educativo de secundaria que estamos presentando ha sido una necesidad también planteada que permite llegar a zonas rurales. Este modelo está presentado en esto. Diríamos que en ese sentido vamos la próxima semana el ILSE a participar en la reunión que será en Lisboa, que es la reunión ministerial de la Sociedad del Conocimiento, y se van a revisar las metas que se plantearon para el ELAC 2007 y bueno, estamos tratando de colaborar y hemos hablado ya con nuestros países diciéndole, bueno, esto es lo que hemos estado desarrollando, podemos nosotros ser ese vehículo que les ayude a articular. Las iniciativas son de ustedes, las iniciativas son de impacto para cada uno de los países. Lo que es una realidad es que no hay que desperdiciar ni dinero ni tiempo buscando a ver cuál es lo último que hay ni la última novedad. A veces hay cosas que se utilizan que ya han estado ahí, simplemente hay que refrescar el contenido mismo, y hoy lo hablábamos hace un rato. Me saltaría esta parte, simplemente algo que hay que pensar muy bien. Viene ahora una gran corriente sobre la televisión digital, ¿no? Nuestra región se está incorporando muy fuerte y fue uno de los temas que se trató en Túnez. En la primera parte donde ven ustedes 16 MHz, bueno, era lo que anteriormente tenía un solo canal de televisión. Ahora simplemente la tecnología lo que permite aquí es un gran aprovechamiento de ese espacio, de ese tubo, por estar representado así, en donde ahora puede ir una señal estándar. Simplemente creo que para la televisión educativa no necesitamos alta definición, es estándar, es decir, se mejora mucho la que tenemos, pero no necesitamos alta definición, no falta que le veamos la pupila al tigre si le está parpadeando, ¿verdad? Simplemente es que sirva, es mucho mejor, pero utilicemos lo que queda de ese ancho de banda para enviar contenidos, para actualizar las plataformas. Entonces creo que esas son las cosas que hay que pensar, ¿no? No nos dejemos llevar, luego la vorágine nos lleva, es simplemente pensar que hay que aprovechar que esta tecnología presenta alternativas de uso eficiente, y yo creo que lo dejaría ahí. Simplemente decirles que para el ILSE es un honor estar el día de hoy aquí. Gracias por la invitación, gracias por la invitación, y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias a Héctor Bernal por esta presentación precisa y compacta sobre el ILSE y su gran labor y sus 50 años, que debe ser felicitado, y que los próximos 50 años puedan avanzar más todavía para el beneficio de nuestra región. Ahora pasamos enseguida a Ricardo García Bahamonde, que nos va a hablar sobre el problema de la Fundación 11 para América Latina.